Señor, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Y sabemos, Dios, que aún en medio, Dios, de las aflicciones, tú, Señor, glorificarás tu nombre. Tú, Señor, engrandecerás tu nombre, Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque creemos y confiamos en ti. Porque dependemos de ti, Señor. Y tú siempre has sido fiel, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque en este día no estamos, Dios, desamparados. Tu presencia, Dios, gobierna en nosotros, Señor. Tu presencia, Dios, está con nosotros. Gracias. Gracias por amarnos. Y gracias, Señor, por bendecir nuestra vida. A ti el honor, a ti la gloria, Padre hermoso. A ti, Señor, porque eres inigualable, eres grande y eres poderoso. Bendecimos tu nombre, Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y Salvador de nuestras vidas. Gracias, gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya a tu nombre. Aleluya. Amén y amén, Señor. Amén, Dios. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Es un privilegio encontrarnos hoy aquí. Es una bendición la que tenemos al Dios permitirnos el privilegio de la vida, al permitirnos la gracia, el favor en este nuevo día. De verdad somos grandemente privilegiados y agradecemos a nuestro Dios. Espero que también sea esto en tu hogar y en tu familia. Entendemos que han sido tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos en los cuales pareciera que no hay más remedio que seguir llorando. Pero escuche bien, tenemos un Dios que nos ha dado promesas. Tenemos un Dios que ha hecho pacto con nosotros. Tenemos un Dios que se complace en dar respuesta a la oración de todo aquel que le busca. Te invitamos en este día a no dejar de buscar a nuestro Dios. Aunque las circunstancias digan que no es posible que algo diferente ocurra en tu hogar y en tu familia, créemelo. Dios, el soberano de los reyes y de la tierra, está por encima de cualquier circunstancia y Él asistirá tu hogar y tu familia. Su bendición no faltará en medio nuestro. Hoy quiero invitarle a usted a que meditemos juntos en Daniel capítulo número 6, si eres tan amable. Daniel capítulo número 6. Y voy a ir a el versículo número 23. Daniel capítulo 6, versículo número 23. El cual dice de la siguiente manera: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque confiaba en su Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, queremos rogarte, Padre Altísimo, por la vida, Dios, de aquellos que hoy están en angustia, por la vida de aquellos que hoy están en aflicción, Señor, pues la crisis, Dios, ha tocado, Señor, su hogar, su familia. La crisis, Dios, que hoy, Señor, se cierne sobre todo México, Dios, Padre, ha afectado más de un hogar, Dios, de la vida de tus hijos, Señor. Hoy queremos rogarte, Dios Altísimo, que por favor preserves, Dios, su vida, Dios. Que no permitas que el enemigo, Dios, avance en todo lo que pretende a través de esta enfermedad, Dios. Por favor, Dios omnipotente, glorifícate, Padre eterno. Y Señor, te rogamos que fortalezcas la fe de cada uno de aquellos que esperan en ti. Que fortalezcas, Dios, la confianza en ti, Dios, la esperanza, Dios, que ellos tienen gracias a la promesa que tú has dado
a su hogar y a su familia, Dios. Que tu bendición se haga manifiesta, Dios, en este día, en cada hogar y en cada familia. Padre, muchos de nuestros hermanos han perdido un ser querido, Dios. Podemos darnos cuenta a través de las redes sociales, Señor, cuántos hogares están en luto, cuántos hogares, Dios, están, Señor, Padre, con dolor en su corazón debido a la pérdida de un ser querido, Dios. Por favor, Dios, sé tú consolando su hogar y su familia. Dios, en esta mañana te ruego, Dios, por la familia, Dios, de nuestro hermano Víctor, Dios. Señor, él ha partido a tu presencia, Dios. Él ya no está más con nosotros y hoy hay luto y dolor en la vida, Dios, de su familia, Señor. Por favor, confórtales. Por favor, Dios, sé tú, Señor, animándoles. Sé tú, Señor, Padre, despertando la paz y el gozo de tu presencia en su vida y en su corazón, Señor. No permitas, Dios, que la angustia, Dios, Señor, consuma sus corazones. Que ellos, Dios, bajo el toque de tu Espíritu Santo, vengan, Dios, a una comunión mayor contigo, Dios. A un corazón, Dios, rendido a ti, permitiendo tu obra, Dios, en sus vidas y en su corazón, Señor. Padre, por favor, que tu bendición se manifieste en sus vidas y en sus corazones. Señor, te damos gracias porque esta mañana nos permites meditar en tu palabra. A ti la gloria, Dios, a ti la honra, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, quiero titular mi exposición de la palabra con el tema Alegrando el corazón del Rey. Escuche bien, todo lo que usted y yo vivimos siempre repercutirá en la vida de alguna otra persona. En muchas ocasiones repercutirá en primer lugar en nuestro hogar, en nuestra familia, en medio de nuestros seres queridos. En algunas otras ocasiones lo que hacemos puede afectar, ¿sí?, para bien o para mal, nuestro entorno. Nuestro entorno, sea el trabajo, sea la escuela o donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Nuestras obras pueden afectar a la sociedad entera de tal manera en que tú y yo tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, pues nuestros hechos podrán ser motivo de dolor, ser motivo de alegría, ser motivo de vergüenza o ser motivo de orgullo. ¿Sí? En este texto bíblico que estamos leyendo nos habla de que hubo gozo en el rey. Y hubo gozo en el rey gracias a la actitud que Daniel mantuvo, ¿sí?, en el momento de desgracia, de ruina para su vida y para su corazón. Yo te hago una pregunta de entrada. ¿Qué actitud estamos teniendo tú y yo? ¿Qué actitud se tiene en nuestro hogar y en nuestra familia en tiempos de desgracia? ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Estamos conscientes de que la actitud que tú y yo tomemos en medio de lo que estamos viviendo puede afectar, ya sea para bien o para mal, nuestro hogar, nuestra familia, o más aún puede afectar la sociedad donde estamos inmersos? Este texto nos habla acerca de lo que significó para el rey Nabucodonosor la vida de Daniel, ¿sí? Y nos dice en primer lugar que Daniel fue sacado del foso de los leones sin ninguna lesión, ¿sí?, sin que se hallara alguna lesión en él. Y me gusta cómo termina este texto, porque había confiado en su Dios. Escuche bien, es tiempo donde usted y yo necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios. Es tiempo donde usted y yo
tenemos que volvernos a nuestro Padre Celestial, entendiendo que Él está en control de toda situación, entendiendo que no hay alguien que pueda estar por encima de Él. Es tiempo que usted y yo, si dispongamos confiar en nuestro Dios. ¿Sabes? Una vida de confianza en Dios puede ser motivo para que otros se alegren. La confianza en nuestro Dios no solamente va a determinar el bien de nuestra vida, no solamente va a determinar el buen curso de la historia de nuestra familia, sino también puede afectar la vida de otros que quizás humanamente hablando ni siquiera necesiten de ti y de mí. Sin embargo, lo que tú y yo hagamos va a repercutir en gozo en favor de sus vidas. Oiga, este hecho verdaderamente es notable. O sea, el rey Nabucodonosor estaba alegre, ¿sí? Y no dice que era una alegría simple. No, el texto bíblico, verso 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Daniel fue el motivo de un gran gozo. Daniel fue el motivo, ¿sí?, del regocijo del corazón del rey, por una simple y sencilla razón, por lo mismo que termina diciendo el versículo 23, porque había confiado en su Dios. Escuche, confiar en Dios siempre valdrá la pena. Mantenerse confiando en Dios es algo que se requiere en estos días. Pero confiar en Dios no solamente va a preservar nuestra vida, sino que va a provocar alegría y gozo en el corazón de alguna otra persona. ¿Qué quiero decir? Que no seremos solamente tú y yo beneficiados en medio de crisis, en medio de situaciones dolorosas y lamentables para nuestra vida. O sea, vamos a ser beneficiados, obviamente. ¿Habrá recompensa para nuestra vida? Por supuesto que sí. Pero seremos la causa de que haya regocijo en otros hogares, en otras familias. Escucha bien, lo que Daniel provocó no solamente fue al corazón del rey. Ya me imagino el regocijo que el rey manifestó en su hogar, de tal manera en que su hogar también participó del gozo. Ahora, no solamente fue en la casa del rey, fue en todo el reinado. Y esto es significativo. Esto verdaderamente es relevante. Esto verdaderamente es trascendental, es importante. Imagínate tú, ¿sí?, que en las cosas que Dios haga en favor de tu vida, gracias a que tú aprendiste, a que tú dispusiste, a que tú, ¿sí?, decidiste confiar en el Dios Todopoderoso, tus vecinos se alegren, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, la gente con la cual viajamos en el transporte público, se llene de gozo, se llene de regocijo y puedan entonces decir, Él ha confiado en Dios. Esto de verdad que es importante. Hace muchos años leí un libro que se llama Secretos del Avivamiento en Argentina. Y el autor es Ed Miller. Es un libro que no podrás conseguir tan fácilmente. Pero Ed Miller habla en su libro cómo en un tiempo de avivamiento, ¿sí?, en un tiempo del mover del Espíritu Santo en la nación de Argentina, la gente estaba feliz, la gente era dichosa, la gente se complacía
en todo lo que Dios estaba haciendo a través de la iglesia. Dios utilizó a un hombre, ¿sí?, que era ajeno a Argentina. Este hombre era un hombre de los Estados Unidos a quien Dios envió a Argentina para poder hacer todo lo que Dios quería. Este varón fue un hombre obediente, y gracias a que fue un hombre obediente, todo lo que Dios hizo a través de su vida despertó el gozo de toda una nación. Déjame decirte que Dios tiene la solución a los problemas que se está viviendo actualmente en nuestra nación. Pero también Dios está buscando gente que quiera confiar en Él, gente que quiera depender de Él, gente que esté dispuesta a vivir cualquier cosa, ¿sí?, con tal de que Dios manifieste su gloria, su gracia en favor, escucha bien, no solamente en lo personal, no solamente en lo familiar, no solamente en lo congregacional, hablando con respecto a la iglesia donde Dios nos plantó. Lo que Dios quiere hacer, quiere que ese bien que se manifiesta en nuestra vida llegue hasta las altas esferas, sea conocido, sea sabido de todos los hombres, de tal manera en que haya gozo aún en las esferas del gobierno. Que nuestros propios gobernantes puedan saber, escúcheme muy bien, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Hoy día, lamentablemente, se están legislando leyes que van en contra de lo establecido por Dios, que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y como la gente que está en poder, muchos de ellos no temen a Dios, legislan simplemente lo que quieren. ¿Sabes por qué razón? Porque no ven una manifestación de Dios y lo toman ellos como si fuese Dios un mito, como si fuese la mayor de las barbaridades, lo más absurdo de creer en Dios. Por eso es de que van legislando de acuerdo a su razón, de acuerdo a lo que ellos entienden como importante, de tal manera en que lo determinan como un valor que se tiene que observar, un valor que tiene el hombre la obligación de llevarlo al cumplimiento. Pero ¿qué si hubiera una manifestación de Dios? Y yo sé que más de uno dirá, claro que sí, Dios se va a manifestar, sí, pero Dios necesita medios a través de los cuales Él manifieste su reino, a través de los cuales Él manifieste su gloria y su poder. Algo que cause gran impacto en la vida de aquellos que el día de hoy se oponen a Dios. Dios está buscando a alguien que quiera ser ese medio que Dios utiliza. Cualquiera de nosotros deseamos en este tiempo salir del pozo de la desesperación en el cual vivimos. Hay leones que están acechando nuestro bienestar. Hay leones que están buscando devorarnos vivos. Hay leones que se agolpan en contra de nosotros. Estamos en medio de un pozo de leones. Estamos en una situación de crisis y humanamente hablando, no hay quien haga algo por nosotros. Hoy día, con desesperación, la gente está pidiendo ayuda. Sin embargo, por más que lo piden, por más de que lo demandan, la ayuda no llega.
Y no llega porque la poca ayuda que hay no es suficiente para el tamaño, para la dimensión de la crisis que se está viviendo en medio de los hogares de nuestra ciudad. No es que el gobierno necesariamente no quiera ayudar. Quieren ayudar, están allí los recursos disponibles para quien los necesita. Pero es más la demanda que lo que se ha provisto para ayudar. Ahora, no me voy a meter en situaciones políticas porque no me corresponde. Yo puedo decir que tenemos la ayuda a nuestro alcance, pero lamentablemente, una vez más, es tanta la demanda que no es suficiente lo que se ha provisto. Pero escucha, hay una ayuda que nunca dejará de estar a nuestro alcance. Y la ayuda para nuestra vida estará determinada por nuestra confianza en Dios. Quiero una vez más preguntarte, ¿qué tanto estás confiando en Dios? ¿Qué tanto estás dependiendo verdaderamente de Dios? Ahora, muchos de nosotros diríamos, bueno, es que yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Cristo Jesús. Y yo no voy a discutir si crees o no crees. Lo cierto es que Dios respalda la vida de todos aquellos que verdaderamente confían en Él. Las circunstancias están poniendo a prueba nuestra confianza verdadera en Dios. Las circunstancias están evidenciando que tanto tú y yo estamos confiando en Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios nunca va a fallar. La palabra de Dios, desde que se comenzó a escribir para este tiempo, por lo menos tiene 3600 años de que comenzó a escribirse. No estoy hablando del origen del universo, claro está. Estoy hablando desde el momento en que comenzó a escribirse, que son cosas diferentes. Escuche bien, la palabra de Dios da evidencias de que no importa el momento en la historia, no importa la circunstancia y no importa el hombre. Dios siempre ha cumplido su palabra al pie de la letra. No como nosotros lo pretendemos, no como nosotros lo deseamos, claro está, pero sí de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para la humanidad entera. ¿Qué te quiero decir? Que basta con que tú y yo simplemente echemos una miradita a la Biblia y créemelo, de Génesis a Apocalipsis, siempre vamos a encontrar una constante, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es la característica de Él. Él no cambia, Él no muda, Él no es inconstante. No tenemos un Dios bipolar. Tenemos un Dios que permanece fiel. Tenemos un Dios que, escúchame muy bien, no es como los seres humanos, que hoy están de buenas y mañana ni te acerques a Él. Él nos ama a usted y a mí. Y ese amor nos lleva a entender que Él está esperando a que usted y yo confiemos plenamente en Él. Una vez más, Daniel era un hombre que confiaba en su Dios. ¿Cuánto estamos usted y yo confiando en aquel que decimos que es nuestro Dios? Quiero que me acompañes a Daniel capítulo número 6, versículo número 1, por favor. Daniel capítulo 6, versículo número 1.
Pon mucha atención en lo que estaremos leyendo a través de estos versículos. Dice el versículo número 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Verso 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hace un rato los chicos en el preservicio hicieron la pregunta: aparte de el Señor Jesucristo, ¿de qué otro hombre se habla de que no fue hallado alguna cosa mala en él? Y ellos dieron la respuesta: Daniel. Y efectivamente, el verso número 4 nos habla acerca de la calidad de vida de Daniel. En primer lugar, quiero que veamos desde el versículo número 1 algunas cualidades acerca de Daniel. Sí, en primer lugar, vemos las pretensiones del rey Darío. Sí, versículo 1. En el versículo número 2 se habla de que había uno, ¿sí?, a quien se distinguía sobre todos los demás. Y el verso 3 nos habla claramente quién era este hombre. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Daniel. Y en primer lugar, Daniel calificó para llegar a ser todo lo que el rey Darío necesitaba, porque en él estaba el Espíritu del Dios Altísimo. Lo mismo que dice la Escritura que hay en la vida de todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús, es lo mismo que había en el corazón de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la presencia del Espíritu Santo, usted y yo podemos ser la respuesta a la necesidad que el mundo tiene. En primer lugar, había necesidad de un gobernante, y ese gobernante calificó gracias a la virtud que en él había. No que él poseía, no que fuera la naturaleza de Daniel, porque el Espíritu de Dios no habitará jamás en la vida de una persona que no viva de acuerdo a lo establecido por Dios. Y como humanos nadie calificaría. Sin embargo, en la vida de Daniel, el Espíritu de Dios reposaba, porque, como lo vimos en el versículo 23, porque Daniel confiaba en el Señor. Escuche, de nuestro hogar y de nuestra familia, Dios puede levantar la vida de una persona que supla las necesidades que este mundo tiene. Dios puede levantar la vida de una persona que sacie la necesidad que algún empresario pudiera tener, gracias a que el Espíritu de Dios mora en el corazón de aquella persona que verdaderamente ha confiado en el Señor. Quiero decirle, Dios nos dejó en este mundo el día en que Él salvó nuestras vidas, no porque no quisiera que nosotros estuviésemos ya en el cielo,
sino porque este mundo tiene una terrible necesidad. Hoy día la necesidad es en cuanto a la salud, ¿sí? Pero no es únicamente la necesidad del mundo un asunto de salud. Hay diversas áreas del hombre que necesitan ser ayudadas para que entonces el hombre pueda vivir en lo que verdaderamente vale la pena o en lo que él considera que es necesario hacer. Hoy en este tiempo hay gente que ha terminado la universidad y lamentablemente no encuentra una fuente de trabajo. Y no la encuentra, ¿sabes por qué razón? Porque simplemente no hay demanda en el área profesional para la cual él se capacitó. Pero escucha, no por eso el hombre tiene que sentirse derrotado y frustrado. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, gobierne nuestro corazón, el Espíritu Santo nos capacitará, nos facultará, nos habilitará para poder, escuche bien, suplir la necesidad en la vida de aquella persona que lo necesita. Porque nos va a facultar para la función que ninguna otra persona puede cumplir, sino solamente aquellos que tienen un espíritu superior. Mi anhelo, mi deseo y mi tarea que me consume en mi hogar y en mi familia es que en mi casa el Espíritu de Dios gobierne en el corazón de mis hijos. Yo sé que sin el Espíritu Santo, sin el gobierno del Espíritu Santo, sin la plenitud del Espíritu Santo, mis hijos no irán más allá de lo que ellos pretenden. Pero sé que si ellos permiten el gobierno, el señorío del Espíritu Santo en su vida y en su corazón, podrán llegar a ocupar puestos de dignidad. Podrán llegar hasta lugares inimaginables en medio de la sociedad. Hay lugares que están dispuestos de una manera particular, no por el hombre, sino por Dios, para que a través de aquel en quien el Espíritu de Dios reposa, la gloria de Dios se manifieste y una vez más suplamos necesidades en las altas esferas donde se hay necesidad. Y esto solamente ocurre en la vida de una persona que en primer lugar cree. En segundo lugar, permite el gobierno y el señorío del Espíritu de Dios en su vida. Dice el verso número 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Escuche bien. Este mundo necesita, y aunque no lo entienden y no lo saben, pero sí lo demandan, de gente fiel, de gente honesta, gente aprobada, gente que vive en integridad, gente que vive en santidad. Cualquiera puede jactarse y puede regodearse diciendo que es cristiano. Sin embargo, el Espíritu de Dios no habita en mucha de esta gente. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu de Dios no habita en esta gente? Aunque ellos digan amén, gloria a Dios, aleluya, es gente que no guarda su corazón en integridad. Es gente que no vive de acuerdo a la naturaleza del Dios a quienes ellos dicen que adoran. Es gente que no guarda su vida en integridad. Es gente que simple y sencillamente no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Es gente que su santidad solamente es ocasional.
Su santidad es solamente momentánea. Su santidad solamente dura en tanto los hombres le miran. Su santidad es únicamente, ¿sí?, cuando hay algo que ellos quieren ganar. Pero escuche bien, la Escritura nos dice que esta gente malvada y perversa buscaba una ocasión en sorprender a Daniel en alguna falta para acusarle en contra del rey. Sin embargo, a pesar de que indagaron una y otra vez acerca de la vida de Daniel, no encontraban ocasión para acusarle de alguna falta que él pudiera haber cometido. Mire, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida tal que aún, como lo decía Spurgeon, ¿sí?, que el hombre tiene que vivir con una santidad a pesar de que las luces se apaguen sobre de su persona. ¿Qué quería decir Spurgeon? Que la santidad la tenemos que vivir no solamente en lo público. La santidad la tenemos que vivir en nuestras conciencias, en nuestro corazón, de tal manera que ni siquiera, como dijera Pablo, nuestra conciencia misma nos reprenda de que hemos hecho algo incorrecto. Mucha gente demanda en este tiempo, escúcheme muy bien, salir de la crisis que están viviendo. Dicen confiar en Dios. Dicen tener al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Pero a través de sus obras se evidencia si realmente el Espíritu de Dios está en ellos y ellos confían en Dios. Una vida de santidad, escúcheme muy bien, evidenciará si verdaderamente somos lo que pretendemos. Ahora, no estoy hablando de una vida, de una práctica religiosa, de una práctica farisaica, como la que tenían los fariseos, que solamente se guardaban en cuanto a las apariencias para con la gente, pero que la conducta en su corazón era condenable. Se dice que el proceso de la santificación en la vida del creyente comienza con la venida del Espíritu Santo, el cual comienza a obrar de dentro de nosotros hacia afuera de nosotros. Cuando rendimos nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios, Él viene, reina en nosotros, gobierna en nosotros, trae orden en nuestro interior y manifiesta el fruto de su presencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Gálatas nos habla acerca de este principio cuando nos dice del fruto del Espíritu Santo. Y es aquí, mi hermano, donde tú y yo necesitamos crecer. Que cuando nos encontramos con lo que dice la palabra de Dios como evidencia de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. La Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo andamos en asuntos de amor? Ahora, no estoy hablando de San Valentín, no estoy hablando del romanticismo tonto y absurdo que en muchas ocasiones es más falso que un billete de 50,000 pesos. Estoy hablando del amor que produce el Espíritu de Dios en la vida del hombre. Ese es el punto de partida para muchos de nosotros. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Y podríamos ir creciendo en todo ello.
¿Qué hacemos cuando tú y yo vamos a la lista de los frutos del Espíritu Santo? Creo que si tú y yo hiciésemos un inventario de los frutos del Espíritu Santo, por lo menos yo tendría que poner amor, tache, paz, tache, gozo, tache. Ahora, ¿por qué digo de esto? Porque es algo que hace falta en mi vida. Si pongo tache ahí, no es porque lo estoy yo rechazando, sino porque no lo tengo. Es algo que me hace falta a mí. En muchos hogares, ¿sí?, para surtir la despensa, antes de salir al supermercado, hacen un inventario de las cosas que son necesarias para comprar en su visita al supermercado. ¿Qué cosas del fruto del Espíritu Santo hacen falta hoy en nuestro corazón? Ahora, no estoy diciéndote que vayas y las compres, porque no hay quien las pueda dispensar, no hay quien las pueda ofertar, no hay quien las tenga a la venta. Habrá quien te lo prometa, sí, pero nadie te lo puede dar. El fruto del Espíritu Santo no viene a la vida de un individuo por la imposición de manos de algún superungido. No. El fruto del Espíritu Santo no viene a la vida de un individuo por guardar tal o cual mandamiento. El fruto del Espíritu Santo es una realidad en la vida del creyente cuando el creyente se somete al señorío del Espíritu Santo. Cuando el creyente permite el gobierno del Espíritu de Dios en su vida y en su corazón. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pretendido como algo correcto, ¿sí?, como algo propio, como algo de valor en nuestra vida que va en contra de los principios de Dios? Nuestra conciencia nos dice no está bien. La palabra de Dios nos dice que no es correcto, que eso va en contra de lo establecido por Dios, pero nosotros decimos, híjole, pues bueno, al rato le pido perdón a Dios y es suficiente. No, mi amado, esto no es así. Esto no es así. Tú y yo necesitamos verdaderamente permitir que Él gobierne en nuestras vidas. Daniel dice el verso 4 que era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Híjole, si Dios cumpliera caprichos, yo le pediría a Dios, dame 2 yernos así, Señor. Por favor, Dios, dame 2 yernos así. Y a lo mejor Dios me diría, pues dame 2 hijas también así. Digo, porque de acuerdo a la demanda, también tiene que ser el pago, ¿no? Yo quiero algo bueno, yo tengo que pagar por lo bueno. Hoy nuestra cultura está invadida por cosas que tienen buen nombre, pero su calidad es deficiente. Hoy día tú puedes ver en la calle, en el transporte público, yo no sé de marcas, pero puedes ver a chicas con una bolsa hermosa y una marca guau. Pero le preguntas cuál fue el costo de dicho artículo y escucha, qué vergüenza. En el pago que dieron por obtener dicho artículo se manifiesta la calidad de lo que pretenden. Me enteré recientemente, ahora esto no es nuevo, pero me enteré que apenas la marca de la manzanita sacó su nuevo teléfono y ya en el mercado lo puedes encontrar a mitad de precio. 4 cámaras, por favor. Ahora tú dices, ¿cómo? ¿De dónde?
Bueno, para no ofender a alguien, no voy a decir que es piratería, pero sí voy a decir que es un clon. Escúchame muy bien. ¿Queremos la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón? Vivamos de acuerdo a la naturaleza de aquel que nos llamó a ser santos, porque Él es santo. Mi hermano, hay mucho cristiano pirata, clonado, sí, que evidencian mediante sus hechos que son contrario a lo que ellos pretenden, a lo que ellos dicen. Escúcheme muy bien. Se necesita gente en santidad. La Escritura dice que Cristo fue tentado en todo, pero no fue encontrado en él pecado alguno. ¿Se necesitaba de la salvación del hombre? Sí. Pero no había quien pudiera proveer salvación al hombre. Hasta que vino uno que fue tentado en todo, pero en nada cometió pecado. Suplió así la necesidad, escucha, la necesidad que había en la humanidad. Y gracias a la santidad de Jesús, es que usted y yo tenemos vida eterna. La santidad va a calificar a una persona para que Dios se mueva y se manifieste a través de la vida de dicho individuo. Ahora, escúcheme muy bien, no estoy hablando, mi hermano, de que Dios solamente se mueve en gente perfecta. Aun y cuando la Biblia no nos habla de algún error de la vida de Daniel, no nos dice, ¿sí?, que haya cometido tal o cual pecado, pero como humano era imperfecto. Pero gracias a su disposición, a su actitud para con Dios, él fue el medio que Dios utilizó para provocar gozo en el rey, para suplir la necesidad en la vida de los 4 reyes que gobernaron sobre el mismo Daniel. Hubo 4 reyes a quienes Daniel sirvió. Hubo 4 reyes que necesitaron del servicio de Daniel. Y estos 4 reyes siempre terminaron por halagar la vida de Daniel. Escúchame muy bien. Una vida en santidad, una vida llena del Espíritu Santo, una vida que confía en el Señor, Dios nunca la va a dejar como algo irrelevante en el mundo. El año antepasado, sobre todo, se hablaba mucho del empoderamiento. Ibas a congresos cristianos, no estoy hablando seculares, y hablaban de empoderarte. Terminaba una conferencia de tal o cual ponente y decían: el Señor en este día te empodera, el Señor te ha preparado para empoderarte, el Señor te ha puesto para ser relevante. Pero escucha, una vez más, la relevancia y el empoderamiento no vienen por el hombre. Es el Espíritu de Dios quien faculta al hombre para poder suplir la necesidad del mundo. El éxito en esta vida no radica en que ocupemos lugares de preeminencia, sino más bien que suplamos la necesidad del mundo.
Nadie es significativo en este tiempo. Nadie es relevante en este tiempo. ¿Sabes por qué razón? Porque nadie ha podido suplir la necesidad que el hombre en la actualidad tiene. Y Dios quiere que tú y yo seamos el medio a través del cual Dios suple la necesidad del mundo. Entendemos que no somos nosotros, es Dios. Mi amado, Dios quiere usarte en tu hogar, en tu familia. Dios quiere usarte en la sociedad en la cual vives. Dios quiere usarte para que este mundo tenga suplida la necesidad que el mundo tiene. Por eso es que Él nos dio a su Santo Espíritu. Por eso es de que Él nos mandó en la gran comisión a predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso es que Él nos facultó con su Santo Espíritu para que tú y yo, imponiendo manos, sanemos a los enfermos. Para que tú y yo, bajo la guianza del Espíritu Santo, resucitemos muertos. Para que tú y yo, bajo la unción del Espíritu Santo, echemos fuera demonios. Dios quiere usarnos, iglesia, centro de avivamiento Ajusco. Dios quiere usarnos para establecer su reino. Dios quiere usarnos para suplir necesidades. Dios quiere usarnos para provocar el gozo en el Rey. Dios quiere usarnos, escúcheme muy bien, para cancelar problemas que se ciernen en la sociedad. El Espíritu Santo desea que tú y yo, que hemos sido sellados mediante el Espíritu, al haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, desea provocar en ti y en mí el fruto de su presencia. Y estamos hablando de una vida de carácter. Estamos hablando de una vida de integridad. Daniel no era un hombre que se deprimiera. Daniel no era un hombre que ardiera en enojo o en ira por las circunstancias, no. Daniel permitía el gobierno del Espíritu de Dios en su vida y en su corazón. Y a través de las circunstancias a las cuales jamás renunció, de las cuales jamás huyó, de las cuales jamás renegó, en medio de la cautividad, en medio del destierro, en medio de la vergüenza, en medio de la angustia, en medio de la soledad, Él se mantuvo fiel al Señor. Y todo ello fue recompensado por el Dios Todopoderoso. Una vez más, lo llevó para que bajo el gobierno de 4 reyes, Él fuera preponderante sobre todos los sátrapas y gobernantes que había en Babilonia. Mi amado, no esperes a terminar tu carrera profesional. No esperes al punto de que tu negocio sea una megamarca, de tal manera en que te encuentres en el estanque de los tiburones, para entonces empoderarte, ¿sí?, y ser relevante en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor ni terminando tu carrera, a lo mejor ni creciendo tu negocio, serás lo que tú pretendes, mucho menos lo que Dios desea usar para un mundo que está en crisis. Mi amado,
Hay mucha gente que ha sido metida en el foso de los leones. Pero escúchame muy bien. Mucha de esa gente, si ha salido del foso de los leones, no ha sido en victoria, sino en derrota y en vergüenza. Y alguien puede decir, ¿cómo puede salir alguien del foso de los leones? Sí, yo decía hace un rato que los leones no son necesariamente algo literal, que salgo y aquí está un león esperándome afuera de la puerta de mi casa. Un león que ruge, ¡ja! O sea, no. Hablamos de problemas. Hay gente que ha salido de esta crisis de salud, y escúcheme muy bien, ha salido por la misericordia de Dios, pero están en un estado deplorable. Han salido en derrota. Quedaron con una gran deuda difícil de pagar. Su condición física es triste. La situación que dejó esta crisis en la familia es algo irreparable para muchos. Algunos otros no lograron salir del foso de los leones. No estoy diciendo, escúcheme muy bien, que como cristianos no va a venir necesidad a nuestra vida. No estoy diciendo que como cristianos no vamos a enfrentar problemas en la vida. Lo que sí te estoy diciendo es que nuestro Dios nos puede sacar del foso de los leones cuando usted y yo hayamos confiado plena y verdaderamente en Él. Lo que estoy diciendo, mi amado, es que Dios nos va a sacar del foso de los leones. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos sido un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Mi amado, Dios no sufre pérdida alguna. El pastor Chris Richards, a la muerte de su esposa, él compartió en su iglesia y compartió para las iglesias cómo en la muerte de su esposa Dios no perdió. Simplemente Dios decidió que la muerte fuese el medio que Dios utilizaría para llevar a su hija al cielo. Escuche, aunque la gente te prometa la unción de Elías, difícilmente esa gente que te promete podrás verla que es llevada por carros de fuego a la presencia del Dios Altísimo. ¿Qué te quiero decir? Que mi hermano, no creamos en mitos. Elías fue llevado en un carro de fuego sin sufrir la muerte. Tú y yo, a menos de que Dios nos mande un Uber celestial, no moriremos. Pero todos, si Cristo Jesús no viene, estamos destinados a morir en algún día, en algún momento, por alguna enfermedad o por algún accidente. Los más morirán en paz en su lecho de muerte. Dios quiere cumplir sus planes y sus propósitos en favor de la humanidad. Y a usted y a mí Dios nos ha dado el privilegio de ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que Él despierte el gozo en el Rey. Así es de que, mi amado, tenemos un desafío por delante.
la solución al problema, que no es solamente el virus mortal que está afectando los hogares, las familias, la sociedad entera, porque hay muchas más cosas. Hay un virus que es todavía mucho más letal, y es el virus del pecado, que está destruyendo la sociedad entera, que está pervirtiendo el corazón de nuestros niños, que está destruyendo la vida de nuestros ancianos. Mi amado, aún para dicho mal, Dios envió a un hombre que a través de su vida, Dios perdonó el pecado de la humanidad. Y Dios rompió las ataduras del pecado que esclavizaban al hombre a una vida anómala, de tal manera que ni siquiera el hombre mismo encontraba plena satisfacción en su pecado. Ese hombre es Cristo Jesús. El pecado ya no reina y gobierna en la vida y en los corazones de aquellos que permiten el gobierno del Espíritu Santo de Dios en ellos. Permitamos el gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Permitamos la obra de Dios en nuestro corazón. Sometámonos a Él. Si habremos de vivir una vida en santidad, no es porque somos legalistas o somos fariseos. No es porque tenemos que complacer a hombre alguno. No es porque tenemos que cuidar las apariencias en nuestra vida, sino porque entendemos que en nosotros vive aquel que es santo y nos llama a vivir una vida en santidad. Mi amado, Dios quiere que tú seas el medio que Él utilice para dar solución a la crisis de muchos hogares. Dios quiere usarte para que puedas ser el instrumento de Dios en todo lo que este mundo requiere. Hay lugares de preeminencia. Hay lugares, que escúcheme muy bien, que están únicamente preparados y reservados para la vida de aquellos que caminan agradando a Dios. Había 120 sátrapas en el reinado de Darío el persa. Pero escuche, había solamente uno de ellos que estaba cerca del corazón del rey. Y no fueron los que acusaron a Daniel de estar buscando a Dios. Fue Daniel que buscaba a Dios. Mi amado, es un tiempo de oración. Es un tiempo de ayuno. Y el ayuno y la oración no es para cumplir con un ritual de hombres. Es la oportunidad que tenemos de parte de Dios en este tiempo asignado para que tú y yo podamos despojarnos de nosotros. Podamos sacar de nuestra vida todo aquello que es conocido como el peso de pecado, el cual nos impide avanzar en el camino de Dios. Pero también es un tiempo donde tú y yo podemos tener comunión con el Dios Todopoderoso y con ello fortalecer nuestra vida de fe para que en medio de la crisis tú y yo nos mantengamos esperando en el Dios que es todopoderoso. No lo olvides, Dios desea que a través de tu vida el Rey se complazca. Dios desea
que a través de tu vida haya un gran gozo en la vida de aquellos que aún quizás determinaron el mal en contra de tu persona. ¿Y a qué me refiero? A que el rey mismo firmó la sentencia de muerte de Daniel al emitir el edicto, ¿sí? Y al firmar y sellar con su sello la piedra que fue puesta en el lugar donde Daniel fue metido, en el foso de los leones. Escúcheme muy bien. Aún podemos ser instrumento de regocijo de Dios en el corazón de aquellos que pudieron haber determinado algo injusto en contra de nuestra vida. ¿Qué te quiero decir? Que así, como lo decía hace un rato en el libro de Secretos de Avivamiento en Argentina, gracias a la vida de ese varón que viajó desde Estados Unidos a Argentina para ser el instrumento útil en las manos de Dios, el corazón del presidente en turno, Juan Domingo Perón, fue sanado gracias a la oración de este varón a quien Dios envió para provocar un avivamiento en Argentina. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tu vida sea relevante, no conforme al dicho de los hombres, sino conforme a lo establecido por Dios. Y recuerda, ser relevante y se tiene éxito no cuando alcanzamos nuestras pretensiones, sino cuando somos la solución para este mundo. Mi amado, el Señor nos espera en lo secreto para que tú y yo recibamos instrucciones de Él, para que tú y yo seamos revestidos del Espíritu Santo, para que tú y yo seamos llenos del Espíritu de Dios, un espíritu superior, un espíritu diferente que el que reina en este mundo. Rindamos nuestro corazón al señorío del Espíritu Santo. Hoy es un buen día. Hoy Dios quiere usar tu vida para ser de bendición a tu hogar y a tu familia. Cerremos nuestros ojos por un momento. Padre, guía nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder, Dios, ser útiles en este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser el medio que tú utilizas para suplir las necesidades del mundo entero, Dios. Ayúdanos a entender, Dios, que el bien puede ir más allá a través de nuestras vidas, de nuestro hogar y de nuestra familia, de la iglesia donde tú nos has plantado para alcanzar aún al mundo entero. No para que el mundo vuelva a vivir como hasta antes de la pandemia vivía, sino para vivir de acuerdo a lo establecido por ti y tu nombre sea grandemente glorificado. Ayúdanos a rendir nuestra vida y nuestro corazón al señorío de tu Espíritu y produce en nosotros una vida de santidad, no por preceptos humanos, pero sí como la manifestación y la expresión del fruto del gobierno de tu Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón. Unge nuestras manos, unge nuestra boca, Dios, unge nuestros pies, que vayamos, Dios, donde los enfermos, donde los muertos, donde los endemoniados puedan encontrar la salvación tuya a través de nuestra vida y de nuestro corazón.
nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, mis amados, estamos en un periodo de ayuno. El ayuno es conforme a lo que Dios hable a tu vida y a tu corazón. Hay quienes han ayunado en lo absoluto, hay quienes lo han hecho de una manera parcial, hay quienes lo han establecido como el ayuno de Daniel, hay quienes lo están haciendo solamente de medios días. Recuerda, tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. No debe de ser un precepto humano. Ahora, ¿por qué tiene que ser de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo? Porque hay gente que está con enfermedad. Hay gente que está débil en su cuerpo. Hay gente que necesita de algunos nutrientes y no puede prescindir de ellos, ¿sí? Hay gente que está tomando medicamento y no puede ayunar. Entonces, no es como yo quiero, es como el Espíritu de Dios te guíe. No estoy diciendo que el día de mañana me salgas con que a mí el Señor no me habló. No, porque el Señor nos habla a todos y cada uno de nosotros. Continuamos con nuestro tiempo de oración durante la semana, todos los días, ¿sí? A las 9 de la noche. El día miércoles tendremos nuestro discipulado, 7 de la noche. Sábado, 8 de la mañana, reunión de mujeres con la pastora. Y sábado, 7 de la noche, continuamos también con nuestro discipulado. El sábado a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, tendrán su reunión nuestros chicos, nuestros jóvenes. Reunión de jóvenes, 4:30 de la tarde. Inviten a alguien para que sea parte de esta reunión. Mis amados, que la paz de Dios gobierne en su hogar y en su familia. Que la bendición del Dios Todopoderoso se manifieste en cada hogar y en cada familia. Seamos luz, seamos sal de esta tierra, porque para eso fuimos constituidos. Dios les bendiga.